Nació el 7 de abril de 1896 en Plymouth, Inglaterra. Fue el menor de 3 hijos y único varón. Era nieto, hijo y sobrino de mercaderes exportadores. Su pensamiento y obra serían de gran influencia para el psicoanálisis y la psicología. Introdujo conceptos como objeto transicional y madre suficientemente buena. Pero, ¿cómo fue la vida de Donald Winnicott y hasta dónde llegó su influencia? John Frederick Winnicott, su padre, además de dedicarse al comercio, se interesó en la actividad política y religiosa, aunque se esforzó por no transmitirle de forma forzada estas pasiones a un pequeño Winnicott. Aunque su padre estuvo ausente, Donald recordaba con cariño las pláticas durante las caminatas que tenía con él los domingos cuando regresaban de la iglesia. Durante su infancia estuvo rodeado de muchas mujeres, o como él las llamaba, sus múltiples madres. Tenía 2 hermanas mayores, su madre, la niñera, la cocinera, una institutriz para sus hermanas y las mucamas, por lo que disfrutó de toda la atención que requería. Probablemente la influencia de tantas mujeres lo llevó a desarrollar una sensibilidad que pondría en práctica en sus obras y la clínica. Como consecuencia de esto y del poco tiempo que el padre podía dedicarle a su crianza, deciden inscribirlo en escuelas exclusivamente para varones, con la intención de que desarrolle su masculinidad, sea lo que eso signifique. Winnicott en su infancia tenía una muñeca llamada Lily, que para él era muy especial. Tal vez a raíz de esto desarrollaría su concepto de objeto transicional. Por otro lado, se dice que su madre tenía depresión. Winnicott de alguna manera se sentía responsable por el bienestar de su madre. Muy probablemente al no poder reparar a su madre, lo llevaría a repetir este intento de reparar a otros. Curiosamente, para Winnicott, cuidar es curar. Su madre fallecería cuando Winnicott cumpliera los 29 años. Winnicott durante su infancia le gustaba observar animales pequeños y la relación que las madres tenían con sus crías. Creo que ya quedó claro su fuerte interés por la relación entre la madre y su hijo y la influencia que ésta tiene sobre su desarrollo. Winnicott se destacó en actividades deportivas e incluso tenía el interés por participar en los Juegos Olímpicos Internacionales de Berlín en 1916, pero se chingó la rodilla. Bueno, la cadera. Debido a que tenía un gran temor por la dependencia, para no depender de los médicos, decidió convertirse en uno. Fue así como despertó un interés por los estudios en medicina, que de hecho ingresa en 1916 al Jesus College en Cambridge, donde estudiaría biología. Le interesaban mucho los libros de Darwin. Este autor influiría en su obra por la importancia que le daría al medio ambiente para el desarrollo del infante. Durante la Primera Gran Guerra, Winnicott, al ser estudiante de medicina, estuvo exento de hacer su servicio militar, pero por desgracia sus amigos no corrieron con la misma suerte, y estos iban falleciendo. Este evento tendría consecuencias a futuro. Winnicott se esforzaba por hacer que la estancia de los soldados heridos de guerra fuera agradable, incluso les llegaba a tocar el piano. Este método lo replicaría en su práctica clínica. Tiempo después, se enlistó en el ejército, interrumpiendo sus estudios que retomaría al terminar la Gran Guerra. Su formación se vio influida por el Dr. Horder, quien hacía hincapié en la relación entre el paciente y médico. Se dice que este docente despertó el interés en el joven Winnicott para que entrara en el campo del psicoanálisis y no en el de la investigación de la bacteriología. En el curso de la carrera de medicina, Donald Winnicott se toparía con un libro que le provocó un especial interés. La interpretación de los sueños. Cosa curiosa, Winnicott recordaba con lucidez sus sueños. Con el tiempo perdería esta capacidad. ¿Será acaso un efecto de la represión? Se especializó en pediatría, carrera en la que fue muy destacado. Con frecuencia atendía casos difíciles y desagradables. Tenía bastante experiencia como médico. Una diferencia entre Winnicott y sus colegas es que él tenía paciencia y dedicación para prestar atención a los aspectos emocionales de sus pacientes. Conforme pasó el tiempo, Winnicott se centraría más en la psiquiatría psicoanalítica en niños. Respecto a su matrimonio, se casó con Alice Buxton Taylor, a quien le dedicó una de sus obras, Apuntes clínicos sobre trastornos en la infancia. Muy romántico. Su relación duró 25 años. Alice sufrió de problemas psíquicos alucinatorios y delirios. Después se volvió a casar con Elsie Clark, trabajadora social psiquiátrica y psicoanalítica. Su principal referente en su formación fue Ernest Jones, y fue por su recomendación que Winnicott comenzó un análisis personal con Strachey,
con quien duraría 10 años en análisis. En el año de 1927 se inscribió en el Instituto Psicoanalítico de Londres. Años más tarde sería el primer psicoanalista en niños del Reino Unido. Con el apoyo de su padre, en 1924 abrió su primer consultorio privado, debido a su interés por investigar más de cerca los aspectos psicológicos de las enfermedades y a la vergüenza que le producía tener pocos pacientes. Winnicott les daba dinero a sus pacientes más indigentes del hospital para que acudieran a consulta. Se vinculó con Melanie Klein después de leer una traducción de sus obras, El psicoanálisis infantil. Winnicott encontró ese trabajo muy atractivo, por lo que le solicitó que fuera su supervisora en los casos con niños. Klein siempre ponía énfasis en los aspectos de la relación del infante con sus objetos, con el pecho de las madres. Desde luego que Klein influyó en el desarrollo de su posterior teoría, incluso tenía gran admiración por ella. Alguna vez dijo que ella recordaba sus casos mejor que él. Esto no le impidió desarrollar una teoría original, aunque sesgada por la influencia de Darwin, Freud y Klein. Como anécdota, Winnicott deseó ser analizado por Klein, pero ella se negó porque quería que Winnicott analizara a su hijo, y así fue. La diferencia principal entre la obra de Klein y Winnicott es que mientras Klein ponía énfasis en el mundo interno y las fantasías del niño, Winnicott lo ponía en la relación real del niño con su madre. Esto no quiere decir que Winnicott no tome en cuenta el mundo interno. Si se distanció del grupo kleiniano, fue por los conflictos que hubo dentro, además del rechazo que estos tenían frente a sus postulados, por lo que decidió cortar relación con ellos de una forma definitiva, aún con su pesar. Aunque en un principio, Winnicott no fue tomado muy en cuenta debido a su recién ingreso como analista, fue gracias al éxito de sus conferencias y a su atrapante voz que su fama incrementó, hasta el punto de ser invitado para dirigir un programa de radio. También llegó a dar clases. Lo llegaron a nombrar como analista didacta. Llegó a ser presidente de la British Psychoanalytic Society de 1956 a 1959 y de 1965 a 1968. Respecto a esto llegó a decir: "Me siento raro cuando me siento en la silla presidencial porque no conozco a Freud, al menos no como debería serlo un presidente. Sin embargo, encuentro que tengo a Freud en mis huesos". Durante su segunda presidencia reunió fondos para que se hiciera una estatua de bronce de Freud. También fue presidente de la API, la cual llegó a investigar a Lacan por sus dudosas prácticas clínicas, ya que se decía que Lacan cortaba las sesiones, cosa que era cierta. Con el tiempo, tuvo que reducir sus horas de trabajo debido a problemas cardíacos. Aún así, continuó con sus conferencias tan demandadas como siempre. Cierta vez, un colega le preguntó por qué seguía trabajando tanto, a lo que Winnicott contestó: "Como la mayoría de mis amigos habían muerto durante la Gran Guerra, tengo la culpa del sobreviviente". Debido a que no tuvo hijos, de alguna forma intentaba reparar esto haciendo transmitir su saber psicoanalítico. Winnicott nos ofrece conceptos muy ilustradores como el objeto transicional, la madre suficientemente buena, omnipotencia subjetiva, realidad objetiva, verdadero y falso yo. Esos conceptos los podré abordar en otro momento. Respecto a sus obras, escribió bastante, hasta la muerte, literal. Los libros que escribió no fueron muchos, más bien se dedicó a escribir artículos y otros escritos. Dentro de su bibliografía principal se encuentran obras como Realidad y Juego. Este libro, como señala la introducción, es la ampliación de otro. Aquí reformula algunas de sus hipótesis básicas. Podemos leer a Winnicott con mayor claridad y experiencia. Otra de sus obras es Proceso de maduración en el niño, en el cual aplica conceptos como el sentimiento de culpa, la capacidad para estar a solas, la integración del ego, la independencia, etc. Si prestaron atención al video, recordarán que Winnicott fue invitado a un programa radial, pues Conozca a su niño es la recopilación de las pláticas que fueron transmitidas, en donde les da consejos a los padres para cuidar a sus hijos, o en sus propias palabras: "No puedo decirle qué debe hacer exactamente, pero sé hablar sobre lo que todo ello significa". A finales de los años 60, los problemas cardíacos de Winnicott empeoraban. En el invierno del 70 al 71, comenzó a despedirse de sus amistades. En cierta ocasión, Winnicott iba a darles una charla a un grupo de enfermeras y les advirtió que en cualquier momento podría caer muerto, pero que no tenían que sentirse culpables. Winnicott fallece un 25 de enero de 1971, un lunes en la madrugada. Nunca se enteró de que su libro Realidad y Juego estaba listo para ser editado.